de las cosas muy motivadoras para bien y para mal son el cambio de gobierno. No es esta tribuna para hablar ni de partidos políticos, ni de preferencias, ni de nada parecido. Pero es algo de lo que no nos podemos escapar porque lo vivimos todos los seres humanos, como ciudadanos, como seres humanos en nuestro país. Y este cambio siempre, sea quien fuere que toma la autoridad y el poder, son nuestras autoridades, una vez que tiene la investidura presidencial con todos los defectos humanos, este o el otro o el que fuere, es la persona que toma las decisiones como máxima representatividad teóricamente de un país. Eso da incertidumbre, eso da divisiones y discrepancias en opiniones, tantas como las cosas deportivas y las cosas de fe, la credibilidad en esto o en aquello. Hoy yo les voy a tocar un tema que no me agrada ni a ustedes les va a agradar nada. Es un tema que se omite muy seguido en la Biblia, porque no queremos confrontar, no nos gusta cuando no nos dicen, el Señor te está anunciando paz y prosperidad y bienestar y perdón y no pasa nada y todo bien. Precisamente por las imágenes de antier, precisamente por la carencia de los energéticos en nuestra localidad, precisamente porque hay ese desabasto con las opiniones encontradas que sean, si es buena, si es malo, si es por esto, si es por aquello, nos queda claro y tenemos que reconocer que somos un pueblo, somos un país de desorden, de no confiabilidad, mentirosos. Los papás enseñan a mentir a sus hijos desde el niño Dios, para que luego maldigan al injusto niño Dios. Si yo me porté bien y mi primo, mi hermano, mi amigo, mi vecino que se porta tan mal, todo le amanece y a mí nada. Y le echan la culpa al niño Dios. Es para no quitar, oye, ¿por qué le dices eso? ¿Por qué de una vez no le dices desde siempre la verdad? Que Dios te provee para que tú puedas dar un regalo si quieres hacerlo para tus hijos. Porque a Dios le agrada que seamos un padre proveedor y cariñoso, una madre cariñosa y providente también. Ah, no, pero la mentirita es para no matarle la ilusión. Y cuando nos vamos más adelantito, tú que tienes novia, o tú que vas a ponerte de novio, o tú que fuiste novio, ¿le echabas mentiras para no matarle la ilusión? Y una vez firmado el papelito, ya al descubrir la verdad, ¿cómo se sentía la persona? Desanimada, defraudada, engañada y enojada, ¿sí o no? Claro, por andar doblándole al asunto. Y desde ahí van las mentiras piadosas, y los reyes, y oyes en la televisión, y estos cosas. ¿Cuáles reyes? Los magos de Oriente, ¿de dónde sacaron los reyes? Y todas las demás cosas. Nuestro pueblo tiene muchísimo, un tejido muy grande de mentiras culturales, ancestrales, de generación en generación, pero no nomás en los temas teológicos o religiosos, en todo, en lo social, en todo, en los remedios. ¿No ves que buenos somos para darnos remedios? Con esto se te quita, no, el cáncer, te untas esto y te inyectas esto y verás, y un montón de cosas, ¿no? Nos hacen ser un pueblo inconfiable. Y miren lo que pasó, entre otras cosas. Lo que pasó en este pueblo que casi no se puede ni pronunciar, a mí me da trabajo, en el estado de Hidalgo. Y pues vemos que nos duele mucho el corazón de saber que eso somos, ¿verdad? Un pueblo que van desbocados, padres e hijos, tal vez hasta 3 generaciones juntas, a pepenar, a robar, a saquear, cuando se sabe que las autoridades le decían no, y se les volteaban encima y queremos y nos vamos a vengar, si robamos poquito de esto le vamos a quitar al gobierno, porque luego la gente personaliza al gobierno como si fuera un ente, uno solo. Le vamos a quitar un poco de lo mucho que nos quitan a nosotros, y etcétera. Y la tragedia tan espantosa, y después los videos tan terribles. Huesos, pelones quedaron, muchísimos calcinados. ¿Sabe Dios si será la verdad que son nomás 60 y tantos o 70 o los que sigan muriendo con una agonía prolongada y espantosa, quemados? Veía en la televisión y en otros lugares como rodeados de fuego,
gritando las personas y algo terrible, feísimo. Si tú no los conoces, te dan ganas de hincarte a llorar y decir: Señor, no puede ser. ¿Por qué nos pasa? ¿Por qué a ellos? ¿Por qué a este pueblo? Cosa tras cosa tras cosa. Y dice la palabra de Dios algo muy drástico: no se engañen, de Dios nadie se burla, lo que se siembra se cosecha. Somos un pueblo que dispensa muchísimas cosas, un dispensario gigante de ética y de moral, desde las autoridades, papá y mamá, hasta los gobernados en la familia, los hijos, los nietos, los sobrinos. Y así crecemos y las generaciones toman su lugar y gobiernan y dirigen empresas y forman cosas y fundan situaciones, pero con corrupción. ¿Cómo nos verá Dios? Con mucha compasión, con mucha misericordia, pero con ira, con coraje. Hijo, no te crié para ese sufrimiento, no te crié para que lo heredaras, no te crié para eso. Pues todo eso, ese preámbulo para decirte, yo pensé y cambié mi tema que tenía pensado. Salí ayer de un curso muy hermoso, muy grato, y empecé a lo que ya tenía o lo que yo sentía que el Espíritu me decía que les compartiera, se fue por ese lado, pero como más dramático. El infierno existe. El infierno es real. Yo tengo por ahí, hace como 15 años o no sé cuántos años, por ahí está grabada una enseñanza de la doctrina del infierno, que se quejaban porque me puse a poner imágenes de diablos y de lumbres y de cosas. Y alguien se lo llevó para compartirlo a los hispanoparlantes a Florida, en 3 partes, en tres etapas sobre el infierno. Decía: el infierno es real. No voy a hablar, no voy a abundar sobre eso. Les pido disculpas a los que esperaban otra cosita. Yo sentí mucho la carga de compartirles esto. Sentir cuando el hombre ve su impotencia y además sabe que puso la semilla para cosechar ese fruto. Un fruto de dolor, un fruto de muerte, un fruto de sufrimiento. Nos acordamos de lo que bíblicamente son los primeros hombres sobre la tierra, cómo se alejaron de Dios y cómo el hombre fue arrebatándose la autoridad, el poder, la inteligencia y la sabiduría que Dios le había dado entre hombre y mujer, cómo se fueron disipando los roles de ser la ayuda idónea, no atrás ni adelante, sino a un lado, del lado del corazón, bíblica y simbólicamente hablando, entre la mujer y el hombre, y tan corrupto uno como el otro. Y después siguieron en esa circunstancia, pero ya lejos de la obediencia, lejos de la honra y de la gloria para lo que fueron creados. El infierno es real. El infierno está mencionado muchas veces en la palabra de Dios, y no me voy a ir al Hades, al Seol, porque luego están las transliteraciones y los pleitos entre los traductores. Es que el Seol es el sepulcro, es el lugar de la muerte, es la tumba. No, el Seol no, el Hades, el centro de la tierra, los infiernos. ¿Se acuerdan del credo de los apóstoles? Los que ya tenemos muchos años, que decía: y descendió a los infiernos y al tercer día llegó a predicar. ¿Se acuerdan? Subió a los cielos. ¿No se acuerdan? No se acuerdan. Creemos en un solo Dios. Ese credo de los apóstoles se estableció 300 años después de Cristo en el concilio de Caledonia, y se estableció como tal, y se le fueron quitando y poniendo cosas. Nosotros aquí, como país que mayoritariamente es católico, lo aprendimos algunos en ese lugar, pero los ortodoxos rusos y los ortodoxos griegos y los coptos y otros siguen teniéndolo como originalmente, pero no le quitaron eso de descendió a los infiernos, descendió a las entrañas de la tierra, dice la palabra de Dios cuando compara a Jonás, el desobediente, el rebelde, que estuvo en el centro de un animal X o Y, un animal marino, en el vientre, y dice 3 días y 3 noches estuvo allí, simbolizando los 3 días y 3 noches que estaba en el lugar oscuro, en los centros de la tierra, el Hijo de Dios antes de resucitar. Eso lo vemos en Hebreos. Lo que yo les quiero exponer hoy es la compasión que tenemos que sentir por las personas
que están a nuestro alrededor pensando y asegurando y propagando que el infierno es una exageración. Como un Dios lleno de amor, como un Dios poderoso, como un Dios bueno, que crea al hombre a su imagen y semejanzas, será capaz de llevarlo a un castigo eterno de sufrimiento, sin posibilidad de salvación? Pues es que la parte del Dios justo, la parte de Dios ofendido por pisotear su ley, la parte de la gracia adquirida por Jesucristo, el que paga por nuestros pecados, la parte de la aceptación de que Él es el que paga y Él se convierte en el puente, el pontífice, el hacedor del puente entre Dios y el hombre, se olvida. Se va directo nada más al Dios Padre, hacedor del cielo y de la tierra, hacedor del creador del hombre, y luego condenador. Si ya sabía, como dice el dicho, ¿verdad? Si ya sabían cómo soy, ¿para qué me invitan? Ya saben que me emborracho, ya saben que me peleo, ya saben que le pego a mis hijos y a mi mujer, ya saben que soy sucio en todos mis actos y en mis cosas. Pues tú escoges, no naciste así. Así también de repente el ser humano decimos, si Dios ya sabe cómo soy, ¿para qué me creo? Si ya sabía que estaba en la perdición. Es que está ese binomio fuerte, la gracia de Dios y el libre albedrío, tu decisión. Ninguno más grande que el otro. Ni la gracia de Dios te envuelve como para que no tengas voluntad ni conciencia y te conviertas en un autómata, en un robot, en algo programado, porque nos dio libre albedrío. Ni el libre albedrío nos libra de nuestra propia carnalidad y posibilidades de error, porque su gracia siempre está disponible, siempre que la reconozcas. Dios no quita la salvación, es el hombre el que la rechaza. Dios no quiere que el hombre pare en el infierno, es el hombre que decide retarlo, a ver si es cierto. Y yo te digo, después de las carencias materiales, después de lo que algunos de ustedes tienen ahora, el día de hoy todavía, cargando en su corazón, en sus mortificaciones, la enfermedad o la pérdida de la vida de seres queridos, después de esa explosión de Tlahuelilpan, así se dirá, Tlahuelilpan o Tlahuelilpan, pues eso, Estado de México, ese lugar que bien pudo haber sido cualquier otro, porque sabemos que hay muchísimas tomas clandestinas en la distribución y que por una cosa o por otra, fíjense, estamos desesperándonos, como que ya acostumbrados en estas 2 semanas y media o casi 3 semanas de desabasto de gasolina. Fíjense cómo ya hay muchos asaltos, se pelea la gente porque se entrometen, se meten sin respetar el turno de los demás, le pagan a cierta persona para que vayan los contenedores, te la llevan a tu casa a precio al doble del precio para que tú no te molestes. Todo tipo de circunstancias se aprovechan. Qué listo soy, dirá cada quien, ¿verdad? Que soy listo, es que a mí me urge, es que yo no tengo tiempo. Ellos sí, los 400 carros que hay ahí que se esperen, yo no. Sin saber que a donde corras, a donde te vayas, un día vamos a dar cuentas. Un día se nos va a acabar la jugada. ¿Se acuerdan cuando se subían a los carritos chocones? ¿Se llegaron a subir? Era divertido, ¿verdad? Y empezaba 1, 2, 3 y pum, y empezaban todos. Ay, ese me la paga y lo voy a alcanzar y ahorita me le voy encima y ay, como que ya se acabó. No, hombre, apenas le iba a llegar. O apenas me andaba ocultando del que me quería dar el tope a mí. Yo así pienso que es el asunto de la vida. ¿Cuántas personas ese día tendrían planes? ¿Cuántas personas dijeron, entonces venimos a cenar y lo bueno es que ya va a haber gasolina y vamos a ir a tal lado y a tal lado, porque ya tenemos aquí? Y no llegaron. Y el que se murió del infarto, y el que se murió de cáncer, y el que lo atropellaron, y el que lo secuestraron, y el que se murió de lo que se haya muerto, se le acabó, así como en ese momento se te acabó tu tiempo. Tu tiempo se acabó, aunque le hayas dado 2 o le hayas dado 3, no importa, tu tiempo se acabó. Así de mortales, así de falibles, así de frágiles, así de temporales somos los seres humanos. Esto nos hace sensibles. Miren, les quiero decir, este señor Mr. Rowling
ese señor, ese doctor, ese médico, dice, él escribió ese libro que dice, más allá, después de la puerta de la muerte, ¿verdad? Beyond the door es el que una persona, él no era creyente para nada en el Dios vivo. Y menciona que estaba en cierto momento un paciente con la resucitación, que le llaman, le ponen estas cosas que brincan, esos shocks, ¿cómo se llaman? RCP, eso es RCP, la reanimación. Le llaman resucitación también algunos, ¿verdad? Sí, los vamos a resucitar porque como se para el corazón, un hermano mío, ya les compartí, acaba de vivir esa circunstancia y no era un viejecito, 51 años. Y gracias a Dios y a las oraciones y a que él entendió que su vida también tenía un propósito, anda por ahí danzando ya en su lugar otra vez, echándole ganas pero con otra mentalidad. Nunca la vida le va a ser igual, después del marcapaso por un lado y luego siempre por el otro. Entonces yo te digo, es necesario que vivamos una tragedia, una cosa tan tremenda. Este señor dice que el paciente gritaba y decía, me estoy quemando, estoy descendiendo, siento que voy, no me dejes, y volvía y tomaba conciencia y unos gritos, una expresión terrible, que se asustaba a él mismo y dice, es que estoy en las llamas del infierno, siento el infierno, lo huelo, lo percibo, lo siento, lo oigo, siento los gritos de las cosas. Yo me imaginé, a ver, ¿cuánto duraría esa persona que se ardió en ese lugar del Estado de México antes de morir, antes de dejar de sentir? Esos minutos, segundos, tal vez horas, tal vez segundos nomás, los que más cerca estuvieron, que estaban como si fuera un soplete a alta presión, la flama a alta presión, pues unos segundos. Pero ¿qué pasaría por su mente en ese momento? ¿Cómo sentiría la persona? Me quiero imaginar, quiero empatizar, quiero tener compasión. Yo dije, Señor, llorar no sirve. Que yo me estremezco de pensar si fuera una exageración o nada más una suposición o una analogía el infierno, ¿por qué bíblicamente se menciona tanto? Y nada más en el Nuevo Testamento, y nada más lo que dice Jesucristo. Te lo voy a mencionar para que lo tengas fresco nada más. ¿Cómo lo define? ¿Qué es lo que hay? ¿De qué habla Jesucristo? Este médico se convenció, él y la enfermera, dice, por favor, ayúdelo, le dice la enfermera, ayúdelo. Y entonces él, de la inspiración del Espíritu, le dijo, pide ayuda a Jesucristo, es el único que te puede ayudar. Dile que le entregas tu vida, dile que le entregas todos tus pecados, porque ¿qué le podemos entregar a Dios? Nuestras buenas obras, lo buenos que somos, lo mucho que hemos edificado a las demás vidas, o lo que nos hemos perjudicado. Decía yo hace tiempo, es un tropel la humanidad, como una estampida que va corriendo y va salpicando de lodo a sí misma y a otros, adrede o sin darse cuenta, consciente o inconscientemente nos salpicamos. Eso es pecar. El pecado ensucia. El pecado es como un ladrillo, como una piedrota aventada en un charquito de lodo. A donde quiera va. Pero la gracia es como un meteorito gigantesco que viene a destruir todo ese lodo, todo lo sucio. Y esa gracia no puede venir del ser humano ni de la naturaleza que está dañada, porque dice la palabra de Dios que la creación gime dolores de parto, esperando que los verdaderos hijos de Dios se levanten y confronten y se alisten para ser emisarios de Cristo. Estoy parafraseando lo que dice Romanos. Así que este hombre, ahí hubo una doble conversión. Él creyó, porque el momento que tomó paz y que el hombre estuvo en bienestar y que siguió otros minutos en lo que le llamamos la vida, clínicamente vivo, respirando y con el latido del corazón, etcétera, etcétera, con conciencia en su cerebro, le cambió en cuanto él balbuceó
Esa es la historia y ahí está en ese libro de los años 80, 89 o algo como eso. Habla de eso y es impresionante. Yo hubo un tiempo en mi vida donde quería saber más del diablo. Por ahí llegó a mis manos de Giovanni Papini, el diablo, y empecé a ver algo que era, me rebasaba, no me agradó. Y tiré el diablo, tiré el libro a la basura y después dije, ¿dónde lo dejé? Sí lo voy a buscar porque no terminé del concepto. Yo tendría unos 30 años para entonces, no era un niño. Sin embargo, me queda claro que si Jesús lo menciona, si el Hijo de Dios lo menciona tantas veces, no ha de ser palabra ociosa. Si yo creo en Jesucristo, si yo me digo cristiano, ahí están algunas, son 19 citas, pero hay más. En el Nuevo Testamento nada más. Estamos hablando de Jesucristo para acá, ese es el Nuevo Testamento en la Biblia, no la historia antigua. Estamos hablando en el Nuevo Testamento, lo define como fuego eterno, como juicio eterno, infierno de fuego, condenación. Todos son palabras que están en los 4 cronistas que hablan de la vida de Cristo, es decir, los evangelios, que hablan y registran palabras de Cristo. Resurrección de condenación, habla de la condenación. Horno de fuego, fuego que no puede ser apagado, el fuego que nunca se apaga, donde el gusano de ellos no muere. Me llama la atención un estudio. Yo tengo un hermano que algún tiempo le dio porque iba a estudiar biología marina y se hizo de muchas cosas. Él es odontólogo, pero se hizo de muchos libros. En ese tiempo no había internet y a mí me interesaba mucho también las cosas marinas. Y en las grietas del fondo del mar, en Mindanao, en Filipinas y en otros lugares, se han descubierto que hay una forma de vida de unos gusanos como de 8 pies, tipo gusanos. No sé si son peces, si pertenecen a lo mejor a las medusas, no sé de qué grupo y de qué familia podría ser en cuanto a la biología, pero sí gusanos que viven en las profundidades, en las oscuridades, en los lechos marinos, en un lugar donde es más caliente, porque hay grietas de donde sale, donde emerge. Yo me acuerdo de las noticias, ¿se acuerdan del Chichonal cuando hizo erupción allá en Chiapas? ¿Se acuerdan de hace que como un año lo de Guatemala? Y todavía aquí que están siempre monitoreando el volcán de fuego llamado Don Goyo, pero es el Popocatépetl en México, y aquí mismo, aquí en el estado de Jalisco, pero le decimos el volcán de Colima. La gente estamos con el ¿qué pasará? ¿Qué pasará? Y hay un temor subyacente en el ser humano, porque sabemos que cuando se abre, acaba de pasar el Krakatoa en la isla Rakata al este de Java, en el océano Índico, donde ese tsunami que se provocó por un deslizamiento de lo que hace en el final del siglo XIX hizo erupción, se desapareció la isla, empezó a resurgir y un poquito del cono se deslizó una pared y produjo ese tsunami. Sí están enterados, ¿verdad? Hace poco de eso, hace unos meses de esa circunstancia. Cuando ves ese mundo de lava que todo con el calor funde y acaba con todo desde el fondo de la tierra, y cuando estoy escuchando a los científicos de la NASA que dicen el fondo de la tierra tiene una temperatura, creemos que tiene una temperatura muy similar a la superficie solar, alrededor de 20,000 grados Fahrenheit. Entonces quiere decir que todo lo que bíblicamente se representa desde el libro más antiguo, que es el libro de Job, hasta el Nuevo Testamento, menciona al infierno como un lugar de tormento, como un lugar de castigo, como un lugar eterno de donde no se sale y donde hay lamentación para el ser humano en una vida eterna. Los que creemos en que Dios es Dios y que Dios tiene autoridad y que Dios le da a conocer al ser humano las cosas. Fíjate lo que dice, confusión perpetua, eso está en Daniel 2:2, confusión perpetua. Ese fuego que no se acaba, el horno de fuego, castigo eterno, ahí será el llanto y la desesperación.
Jesucristo no creo que haya usado palabras ociosas para asustar gente o para convencerla. Ni es el propósito que ahorita salgas en esa circunstancia. Ay, es que me voy a quemar, me iré a quemar. No, me le escapo a la mera hora. A la mera hora me arrepiento. Es lo que mucha gente creyente podría pensar, aún el cristiano. Dice el libro de los Hebreos que si deliberadamente nosotros, sabiendo lo que Dios dice, lo amamos, le creemos y decidimos rebelarnos a Él, somos acreedores a perder su salvación. No hay posibilidad de fingir un arrepentimiento y después una reconciliación. Entonces nos queda un solo camino: estar continuamente revisándonos. Dice que el infierno es un lugar, no es un estado. ¿Has oído personas que dicen, infierno aquí contigo, aquí en la tierra? ¿Cuál infierno? ¿Sí han oído? Señoras y señores que luego reniegan con el hijo. Ay, ¿qué hice para merecer este infierno? No, no es nada, no te creas. ¿Cuál infierno? Pues esas son las consecuencias de lo que dejaste pasar en tu vida y de cómo caminó tú eso. No es un estado ni físico ni psicológico, es un lugar. Un lugar, Lucas 16:28. No es una condición del alma humana, del espíritu, es un lugar. Un lugar como cuando decimos que Cristo resucitó y que ascendió a los cielos y que está sentado a la derecha del Padre. En algún lugar, en un cuerpo inmarcesible, esto es inmarchitable, en un cuerpo eterno, no en espíritu, porque se apareció varias veces a los discípulos y dijo, ¿tienen algo de cenar? Y dice, no, el espíritu no anda cenando. Vengan y tienten, miren, aquí tengo los hoyos. Mira, Tomás, tú que no crees, tienta a mi costado para que veas lo que me pasa. Soy yo en el cuerpo. Ah, y así se iría herido. No nos dice la palabra de Dios si fue limpiado, pero lo que sí nos dice es que en un cuerpo eterno, inmarcesible, y que todos los creyentes y los de Cristo estamos llamados a tener esa misma bendición, esa suerte, una resurrección en carne. ¿Quién irá allá? El infierno fue creado para el diablo y sus ángeles, dice Mateo 25:41. Pero también Jesús dice, no todo el que me diga Señor, Señor, será salvado, porque yo en esa hora les diré, retírense de mí, malditos, vayan al fuego eterno con el diablo y sus ángeles, hacedores de maldad. Lo que está diciendo Jesús es, no finjas, no te disfraces, no pongas cara de piadoso, porque una de las cosas que dice Gálatas que no va a permitir Dios es que no entran allá ni los hipócritas, ni los idólatras, ni los hechiceros, ni los depravados sexuales, ni los ladrones, ni los mentirosos, ni los chismosos. No dice esa palabra, pero dice los que con la lengua. A mí me llama la atención ese pasaje del rico y Lázaro, en donde dice que traiga una gota para que me la ponga en la punta de la lengua, porque en este lugar de tormento verdaderamente estoy padeciendo. Yo pensé, ¿por qué en la lengua? ¿Por qué en la lengua? ¿Por qué no será el lugar más sensible del cuerpo? El asunto es que es muy probable que lo que sale de nuestra boca también está en nuestro corazón, porque así lo dice Jesús. Como hablamos, sentimos, pensamos, y es lo que traemos dentro. Así que el resumen es recordar a las personas que están a nuestro alrededor, pensando que ofendiendo, robando, mintiendo, fornicando, disfrazándose de buenos, siendo buenos con los que son buenos para ellos o con los que les conviene ser buenos, pueden brincarse la tranca, el filtro que Dios pone a través de Jesús. Mateo 10:28 dice, no teman, es Jesús el que habla, no teman a los que matan el cuerpo, no temas decir lo que tienes que decir, no temas ser como debes de ser, mas el alma no pueden matar. Témanle más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y ese es solamente el poder de Dios.
es al que debemos de temerle. Ah, entonces Dios es como para que no se nos arrime y tenerle miedo a perdernos de Él, tenerle miedo a traicionarlo, tenerle miedo a no serle fiel, porque dice Jesús, si me aman, cumplan mis mandatos.